La Casa Blanca insiste este miércoles en que la diplomacia es la primera opción del presidente estadounidense Donald Trump para tomar el control de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar. Además, la Casa Blanca anunció una reunión la próxima semana entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y representantes de Dinamarca para discutir el tema. La OTAN, por su parte, recordó que la defensa de sus miembros es compartida y aplicable en Europa, el Ártico y el Atlántico Norte ante el valor estratégico de la región. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, llegó visiblemente preocupada este martes a la reunión de líderes europeos sobre la cuestión de Ucrania. En mente tenía otro asunto urgente, Groenlandia. Frederiksen busca un respaldo firme para frenar las ambiciones de Donald Trump en el Ártico. Más tarde, los líderes europeos emitieron un comunicado conjunto. Groenlandia pertenece a su pueblo, corresponde a Dinamarca y Groenlandia y solo a ellas decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia. Las declaraciones más contundentes llegaron desde España. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. Aunque es la isla más grande del mundo, 6 veces el tamaño de Alemania, Groenlandia sabe que es un actor menor en un juego geopolítico mucho más amplio. El futuro de Groenlandia ha vuelto a estar en el foco tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, instó a un diálogo respetuoso. Dinamarca y Groenlandia han sido aliados históricos de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Washington llegó a tener unas 15 bases militares en la isla y desplegó a cerca de 10.000 soldados. Hoy esa presencia se ha reducido a una sola base y unos 200 efectivos. Entre la población de la isla, el descontento es evidente. Los últimos días han sido muy duros a nivel emocional. Te preocupas y piensas en el futuro. Y muchas ideas se te empiezan a pasar por la cabeza. No quiero ser estadounidense. Soy groenlandés, tengo vínculos con Dinamarca y eso está bien. El apoyo a Groenlandia en el mundo es mucho mayor de lo que se percibe aquí en la calle, y el rechazo a Donald Trump es también mucho más amplio de lo que parece. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que la OTAN podría fracturarse si Donald Trump convierte sus palabras en hechos. La verdadera incógnita para Dinamarca y Groenlandia es si sus aliados europeos estarán dispuestos a defender su soberanía si llega a ese momento. Y en una conferencia de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre si el gobierno estadounidense consideraría una operación militar en Groenlandia. Estas son sus declaraciones. Lo que creo que dijo la Casa Blanca ayer lo diré ahora y lo he dicho siempre. Todos los presidentes, no solo este presidente, tienen la opción. No solo me refiero en Groenlandia, sino en el mundo. Si el presidente identifica una amenaza a la seguridad nacional, todos los presidentes tienen la opción de abordarla por la vía militar. Como diplomático, que es lo que soy, siempre preferimos resolverlo por otros caminos. La OTAN insiste en que la seguridad de un aliado es la seguridad de todos, después de que Estados Unidos reconoció que estudia incluso el uso de la fuerza para controlar Groenlandia. Beatriz Ríos en Bruselas, ¿qué puede hacer realmente la OTAN ante una amenaza que proviene de uno de sus propios miembros? Pues ese es precisamente el problema, porque como explicábamos, Groenlandia forma parte de Dinamarca, que es miembro de la OTAN, y por lo tanto el territorio está cubierto por el paraguas de seguridad de la organización. No existen mecanismos dentro de la alianza para responder a una amenaza interna. La OTAN está construida precisamente para la disuasión de amenazas externas y además estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos es el aliado más importante dentro de la OTAN y en gran medida el líder en muchas cuestiones como por ejemplo la militar. Por lo tanto, en este contexto generaría un problema importante y una tensión a la que nunca se ha visto enfrentada la OTAN y no sabemos cómo podría resolverse, pero como decía la primera ministra danesa, supone una amenaza directa al funcionamiento de la alianza en un mundo en caos.
¿Y cuál sería la reacción de los europeos ante esa amenaza directa? Ya Francia habla de posibles represalias si Estados Unidos ataca Groenlandia. ¿Hay consenso al respecto? Lo cierto es que no. En las últimas horas hemos visto distintos comunicados. Primero salieron los países nórdicos, los vecinos de Dinamarca, a defender al país frente a las amenazas de Estados Unidos. En las últimas horas hemos visto también un comunicado conjunto de los principales líderes de Europa. Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Italia y España salían en defensa de Dinamarca. Y después una reunión, como decíais, del ministro de Exteriores francés con su homólogo alemán y su homólogo polaco, en la que tratan de buscar una manera de responder a esas amenazas de Estados Unidos, pero no han concretado exactamente qué tipo de medidas se podrían tomar. Además, hace unos minutos el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha dicho que la Unión Europea no puede tolerar ningún tipo de violación del derecho internacional, ya sea en Groenlandia, en Latinoamérica, en Gaza o en Ucrania. Esto es un problema fundamental, porque lo cierto es que la dificultad para Europa a la hora de responder a las amenazas de Trump es que en paralelo está tratando de negociar la paz para Ucrania, lo cual es una prioridad para Europa. Muchísimas gracias a Beatriz Ríos desde Bruselas.